Buenos días, bienvenido a la clase de lenguaje del día de hoy. Continuamos con nuestro contenido de los textos no literarios. Dentro de los textos no literarios, en esta oportunidad, durante todo este mes, vamos a estar trabajando con las biografías. Vamos a empezar a explicar las actividades del día de hoy, pero junto con la presentación de la clase. No voy a presentar la guía porque incluí aquí, dentro de la presentación que preparé para ustedes, las guías. Hoy continuamos con el tema de las biografías, 8 de septiembre, y aparece allí Malala, porque vamos a trabajar precisamente con la biografía de ella. Los invité antes de la clase en la guía, y es por eso que no presento la guía, sino explico aquí, que debían copiar la fecha, como siempre, en su cuaderno, hacer los márgenes, y estas son rutinas frecuentes. Ya deben estar todos acostumbrados a hacerla y escribir el título, textos no literarios, biografía. Debían marcar también la página, es una sola página, la de hoy para la clase. Y antes de la clase debían haber visto el video de la triste historia de Malala para tener una información general de lo que vamos a abordar. Malala es una niña que recibió el Premio Nobel de la Paz por defender la educación. Estas son palabras de ella. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela porque es un derecho básico. Y se les invita a la clase de hoy a las 3 de la tarde. Antes de la clase debieron haber copiado las preguntas de la guía en el cuaderno, dejando un espacio de 6 líneas entre cada pregunta para no perder tiempo en eso. Es importante que ustedes hagan las actividades o hagan las sugerencias que se dan dentro de las instrucciones. Todo esto es para acelerar un poco el tiempo. Por ejemplo, en este caso tenían que copiar las preguntas antes de la clase para evitar estar perdiendo tiempo en copiar las preguntas durante la clase, sino dedicarnos simplemente al trabajo. Abran su libro de lenguaje y comunicación en la página que está señalado para el trabajo de hoy, que es la página 194, y van a encontrar esta página. Ustedes durante la clase lo van a hacer conmigo. Esto está grabado antes de la clase porque hago como un resumen, nada más para los niños que no pudieron asistir. Y vamos a trabajar con los 3 cartelitos que están arriba pinchados con unos ganchitos para agarrar ropa. Dice, ¿qué haré? Escribiré y contaré la historia de una mujer valiente que conozca. Vamos a trabajar hoy con una mujer valiente. ¿Cómo lo haré? Recopiando y organizando la información sobre su vida. ¿Para qué lo haré? Para opinar sobre la importancia de las mujeres en la sociedad. A veces pueden pensar los niños que se le hace mucho hincapié a las mujeres, dejando a un lado a los hombres. Es que ha habido y hay en la actualidad desigualdad y las mujeres han sido muy maltratadas a lo largo de la historia. Tienen aproximadamente recién 50 años empezando a tener cierto nivel de derechos y no en todos los países del mundo, para que no haya diferencias entre hombres y mujeres, porque no se busca que las mujeres sean superiores a los hombres, sino que todos seamos iguales, que haya como igualdad ante la ley para todos y no que las mujeres sean desprotegidas. Recién este año, la semana pasada, se firmó un decreto, lo mostró el presidente de la República, donde aquí en Chile por primera vez una mujer que se divorcia puede, si ella sí lo desea, casarse inmediatamente, porque hasta antes de eso tenía que esperar 18 meses, o sea, más de un año, para poder hacerlo, siendo que el hombre, una vez que se divorcia, se puede casar inmediatamente o se puede casar en el momento que lo decida. Entonces, esas son leyes restrictivas que van diferenciando a hombres y mujeres. Esa es una de las luchas de las mujeres en el mundo, que no existan diferencias en el trabajo, que no existan diferencias ante la ley, que no exista ningún tipo de diferencia. No es que las mujeres buscan ser superiores a los hombres. Y se habla de ciertas mujeres importantes en el mundo porque eso ha sido una lucha terrible. Han muerto mujeres, han sido atacadas también. Por lo tanto, de hecho, eso vamos a hablar.
En este momento vamos a trabajar en este cuadrito. Esto lo vamos a responder en el libro. Es lo único que vamos a hacer en el libro el día de hoy. ¿Qué significa ser valiente? Escribe 3 adjetivos relacionados. Adjetivos son como sinónimos, como palabras que te digan que alguien es valiente. Tienen 3 oportunidades para hacerlo, pueden escribirlo. Valiente tiene que ver con una persona que no tiene miedo, que supera las dificultades, que se esfuerza. También se le puede decir intrépido. Algunas tiras cómicas que ustedes ven habla de que el intrépido puede ser osado, resuelto, atrevido, decidido, arrojado, valeroso. Ustedes escogen cuál van a poner. Pasamos a leer la historia y pensar en las acciones y en las actitudes valientes que han demostrado. En este caso vamos a hablar de Malala Yousafzai. Malala nació el 12 de julio de 1997, tiene 22 años en este momento, cumplió 23, en Pakistán. Era una niña que adoraba ir a la escuela. Un día un grupo de hombres armados llamados talibanes es un tipo de organización musulmán, o sea que es de otro tipo de religión, no la que ustedes tienen que cree en Jesucristo, sino que creen en Mahoma, y es una religión muy estricta, en donde las mujeres no tienen derechos a salir a la calle solas, no tienen derecho sobre la crianza de los hijos, ni tomar ningún tipo de decisión, no tienen derecho a tener cuenta bancaria, no tienen derecho a trabajar, no pueden salir a la calle solas, siempre tienen que salir con un familiar que las acompañe, no pueden mostrar su cuerpo, usan unas patas grandísimas donde se tienen que tapar completas, no pueden mostrar partes de su cuerpo, se tienen que tapar su pelo con una pañoleta, y hay otros lugares donde es más estricto, que tienen que usar una cosa que se llama burka, que le tapa toda la cabeza y les deja como una ventanita nada más para ver. Vuelvo a leer porque ya les expliqué que eran talibanes. Un día un grupo de hombres armados llamados talibanes tomó el control de su ciudad, atemorizó a la población y prohibió a las niñas ir a la escuela, porque ellos tampoco creen que las mujeres deban tener educación. Con solo 12 años, Malala pensó que esto era injusto y empezó a quejarse en Internet. Incluso declaró en televisión contra esta medida porque le parecía que no era justa, que no tenía ningún basamento, que una mujer en esta época no tuviese posibilidad de estudiar. Una tarde en 2012, Malala se subió al autobús escolar, como de costumbre, y de pronto 2 talibanes pararon el autobús. Se subieron y dispararon contra ella. Por fortuna, pudo ser llevada al hospital y se recuperó, pero estuvo a punto de morir. La tuvieron que trasladar a Inglaterra, de hecho, en un avión, porque ella era conocida por su trabajo en Internet, por lo tanto, inmediatamente, y allí le salvaron la vida. En 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos de todos los niños y las niñas a la educación, tarea a la que se dedica hasta el día de hoy. Ella lucha por la educación de los niños y las niñas. Hay cosas que cuando lo tenemos como derecho no nos damos cuenta, ustedes no se dan cuenta, a ustedes les parece irrelevante esto de derecho a la educación porque ustedes van a la escuela, pero hay muchos países, yo se los contaba en la clase pasada, que los niños no tienen, y se lo canté en la clase de historia y ciencias sociales con lo de la convivencia, que no tienen esos derechos, que son tomados por grupos armados y se convierten en niños soldados o los ponen a trabajar de manera esclavizante sin pagarles nada. Y eso pasa mucho en cierta parte de África, de Asia, en donde los niños no viven una vida de niños como la que tienen ustedes.
Pasamos a las actividades. Y les vuelvo a recordar lo mismo. Recuerda que las actividades serán realizadas en clase con tus compañeros y profesores. Esto es importante. Ustedes deben ir haciendo las cosas que tienen que hacer antes de la clase y durante la clase ir contestando, para que una vez que la clase termine ya no tengan nada de responsabilidades con respecto a las actividades del día de hoy y se puedan dedicar a estar haciendo sus tareas que tienen que presentar, que son en este caso el experimento que están haciendo en ciencias naturales, la biografía que están haciendo sobre un personaje que ustedes hayan escogido, y esta semana que voy a asignar el trabajo que tienen que hacer en matemáticas y una lámina que van a tener que hacer en ciencias sociales con el tema de convivir. Entonces, esas son las cosas que tienen que, después de la clase, preparar. Es por eso que es importante que durante la clase vayan contestando conmigo la guía. Esta semana trabajaremos en la página 194 de tu libro de lenguaje. Copia antes de la clase las siguientes preguntas en tu cuaderno de lenguaje, dejando 6 líneas entre cada una para poder responder. El que hizo esto, bueno, va a ir muy bien porque solamente tiene que responder la primera pregunta. ¿Es Malala una mujer valiente? ¿Y por qué? Si ustedes consideran que Malala es una mujer valiente, ponen sí. Y después deben explicar el por qué. Si piensan que no, ponen no y explican el por qué. Voy a dar 5 minutos para que respondan. Los niños que están viendo este video y no fueron a la clase, este es el momento para parar el video, responder y después cuando confrontemos la respuesta de ustedes con la mía, lo vuelven a aprender. Muy bien, ya pasaron 5 minutos. Yo considero que sí, es fuerte. Siendo una niña, luchó por aquello que creía que era lo correcto. A ella le parecía correcto que esa decisión de los talibanes no era lógica ni tenía sentido que le dijeran que ella no podía estudiar. Y prefirió arriesgar su vida para enfrentarse y hacer lo que ella creía que era correcto, que era ir a la escuela a estudiar. Vamos con la pregunta 2. ¿Por qué en Pakistán las niñas no pueden ir a la escuela? Eso ya lo explicamos durante la lectura y cuando hablamos de los talibanes, yo les expliqué quiénes eran los talibanes. Voy a dar 5 minutos para que respondan. Muy bien, ya pasaron 5 minutos y es porque los talibanes son radicales y violentos. Son una organización de los musulmanes, una parte de la gente que sigue ese tipo de religión, pero ellos son radicales y violentos. Son como militares armados y creen que las mujeres no tienen ningún derecho. No lo permiten, no permiten que ellas estudien y se imponen usando la fuerza. En este caso, ¿qué fue lo que le pasó a Malala por querer ir a la escuela? Le dispararon en varias oportunidades para matarla, para dar como un escarmiento, una señal a las demás mujeres para que no se atrevieran a salir de sus casas. Y eso que ella era una niña cuando eso ocurrió. Revisen sus respuestas si estuvieron relacionadas a lo que yo más o menos estoy explicando y están relacionadas al texto que leímos, está bien. Y si no, pueden corregir. Este es el momento de usar la borra, su goma de borrar, y corregir aquello que crean que deben corregir. Recuerden que las actividades de la clase son actividades formativas. Por lo tanto, ustedes pueden ampliar con lo que la tía les pone o cambiar o arreglar si estuvieron muy perdiditos y no pudieron hacer las respuestas en base a lo que se explica en la lectura y en lo que del video. El video que fue muy importante, por eso les pedí que vieran el video para ampliar sus conocimientos. Voy a dar 5 minutos para que corrijan. Ya pasados 5 minutos, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué cosa le sucedió a Malala? ¿Por qué? Doy igual, como siempre, el tiempo para que respondan.
Los niños que están viendo el video después de la clase, es bueno que paren el video para que puedan responder y después le dan play para continuar y revisar sus respuestas. Revisamos. Le dispararon con un arma para matarla cuando iba a su colegio a estudiar. Ahí está lo que le sucedió. Le dispararon con un arma para matarla. ¿Y por qué? Porque iba a la escuela a estudiar. O sea, ellos habían decidido que ninguna mujer podía ir a la escuela y ella decidió no obedecer esa medida, esa orden tan arbitraria y tan sin sentido, porque la verdad es que ese tipo de cosas no tiene sentido y usar la fuerza también. Uno no puede permitir en ninguna parte del mundo que lo sometan a la fuerza. Las ideas deben discutirse, deben conversarse y se debe llegar a acuerdo, pero eso de que alguien tenga el derecho de venir a otra persona porque tiene un arma de lo que puede o no puede hacer, eso no es correcto. 4. ¿Qué reconocimiento internacional recibió Malala? Voy a dar unos minutos para que contesten. Está en el video y está en la lectura. Se le otorga el Premio Nobel de la Paz por su lucha para que los niños y las niñas puedan ir a la escuela a estudiar. Fíjense, una cosa tan simple. Que luchó para que los niños y las niñas, ni siquiera las niñas, sino todos los niños y las niñas puedan ir a la escuela a estudiar. El Premio Nobel es un reconocimiento internacional que se da y se otorga en Suiza para las personas que hacen una labor destacada en diferentes áreas. Puede ser medicina, literatura, historia, área científica, etcétera. Hay muchas categorías y una de estas es el de la paz, porque ella no usó las armas, usó la palabra, usó el razonamiento, usó una lucha silenciosa de no enfrentarse directamente con armas a luchar, sino con ideas, para que los niños y las niñas puedan estudiar. No solo porque los talibanes no permiten a las niñas, sino porque no haya niños esclavos en ninguna parte del mundo y porque los países, sobre todo los países, luchen para que los niños sean niños y hagan cosas de niños y estudien cuando puedan tener el derecho de ir a la escuela. De acuerdo a lo que hemos aprendido en el contenido de Ciencias Sociales, Vivir en Comunidad, que lo estuvimos trabajando la semana pasada, expresa tu opinión. ¿Qué sucede con la convivencia entre las personas en Pakistán, considerando los derechos de los niños que estuvimos hablando de ellos la semana pasada? ¿Se acuerdan cuando empezaban con las manitos que un dedito era un tipo de derecho, dos deditos y así? Y llegamos que uno de los derechos de los niños es hacer niños y otro derecho de los niños es ir a la escuela. Eso lo vimos la semana pasada y hablamos que vivir en comunidad requería responsabilidad, requería respeto, solidaridad, tolerancia, porque las personas deben aprender que sus derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas. Por lo tanto, todos debemos respetar a los otros. Doy 5 minutos para que puedan responder. Ahí pueden confrontar su respuesta con la mía. No tiene que quedar igual, lo que sí, el sentido debe ser el mismo. Por ejemplo, los acuerdos para vivir en comunidad están rotos en esa sociedad, porque es vivir en comunidad, es en común unidad. Acuérdense que lo hablamos en la clase de ciencias sociales. Por eso es que yo digo que los acuerdos de comunidad están rotos, no se respetan, no son tolerantes ni solidarios. Un grupo con la violencia busca hacer que los otros obedezcan. Eso no es convivir, es someter y no es bueno para las personas vivir con miedo. Lo importante de vivir en comunidad es, como lo dice la palabra, común unidad y no un grupo porque tiene armamento someta a otras y genere el miedo y la gente tenga que respetar y bajar la cabeza y todo eso por miedo. Eso no es vivir en comunidad.
Si ustedes creen que tienen algo que mejorar de lo que fue su respuesta, lo pueden hacer ahora. Vuelvo a recomendar los niños que están viendo el video porque no pudieron asistir a la clase, cuando van a responder paran el video y luego le dan play para confrontar sus respuestas. 6. ¿Qué significado tienen estas palabras de Malala Yousafzai? Mi sueño es que todos los niños y niñas del mundo puedan ir a la escuela porque es un derecho básico. Esa ha sido su lucha todos estos años. Desde que tenía 11 años ha estado luchando por lo mismo. El sueño de Malala es que todos los niños y niñas puedan ir a la escuela, porque es un derecho básico de los niños. Ningún niño o niña debería quedar sin estudiar por ningún motivo. Y eso es responsabilidad de todos los gobiernos del mundo y de los padres, que los niños tengan derecho a la educación. Eso lo dijo cuando era niña y todavía sigue luchando por ello. Como les explicaba, hay muchos lugares del mundo donde los niños no tienen ese derecho que para ustedes es una cosa tan básica. Es más, ustedes hacen mañas para no a veces ir a la escuela y no estudiar y no se dan cuenta, no se ponen en ese lugar de que hay niños en otros lugares donde están en plantaciones de arroz, de maíz, trabajando, cargando sacos de víveres, cargando sacos de cosas, limpiando edificios, limpiando calles, que no tienen esa posibilidad, ni niños ni niñas de poder estudiar. Hay culturas, sobre todo algunos grupos extremistas de la religión musulmana, que ahí están en algunos países que obligan, como ahí, como ven a Malala, que tiene un velo en la cabeza, que no puede ella mostrar su cabello y sin embargo por lo menos puede mostrar parte de su cara. Hay otros lugares donde ni siquiera las mujeres pueden enseñar su rostro, no pueden salir a la calle solas si no van acompañadas de un hombre de la familia que lo permita, no pueden tener una cuenta bancaria, no pueden manejar un auto, no pueden estudiar, no tienen ningún derecho sobre los hijos, ningún tipo de decisión sobre sus hijos para enseñarles a ser buenas personas. Todas las normas las pone en la casa el hombre. Hay muchas cosas que son injustas en muchas partes del mundo y uno debe dar valor y agradecer que vive en un lugar donde sí se respetan algunos derechos. Y ella lucha día a día porque ningún niño ni niña del mundo se quede sin ir a la escuela. Ya con esto hemos terminado de contestar la guía de hoy y paso a recordarles que esta semana es la última semana para ir terminando su biografía, la que ustedes decidieron hacer, para que no se le vayan acumulando. Les recomiendo no dejar acumular el trabajo porque después van a estar estresados al final de mes tratando de cumplir con sus responsabilidades. Vuelvo a retomar esta lámina que presenté la clase pasada con respecto a la biografía para que sepan las partes. Estas son las partes de una biografía o una autobiografía. La autobiografía es cuando escribimos de nosotros mismos. Nosotros en este caso decidimos hacer biografías y yo les presenté 20 personajes donde ustedes debían escoger uno. La biografía se organiza en tres partes principales. La introducción, que es presentación de la persona de quien se habla, o sea, que cuando nació, en qué lugar nació, cómo fue su infancia, todo eso va en el primer párrafo. Desarrollo es toda su parte adulta, explicada con tiempo, o sea, a tal edad o en tal fecha hizo tal cosa, en tal edad, las cosas importantes que hizo para ser una persona de lo cual amerite o se requiera escribir algo, porque tomamos solamente personajes que han hecho algo importante para la humanidad. Y al final se termina el relato con un suceso, con cómo terminó, que además de decir que murió en tal fecha, pueden decir ahí los premios que recibió y hacen una reflexión final, por qué fue importante para ustedes escoger a este personaje y hacer esta biografía. Siempre la conclusión debe tener una reflexión final de ustedes, no simplemente el final de la biografía es y murió en tal fecha y ya.
No, ustedes tienen que decir y se destacó por esto, y fue importante por esto, explicar por qué, explicar su opinión. La biografía en el último párrafo, que es la conclusión, debe tener la opinión de la persona que escribe la biografía, como un cierre. Tienen que hacer un buen cierre. Vuelvo a presentarles el mes de septiembre. Recuerden que la semana pasada, el 1, les asigné esta tarea de la biografía. Y ustedes debieron haber escogido el tema y empezado a investigar el miércoles, el jueves y el viernes. Hoy es 8. Estamos en la semana, estamos en el día 8 y esta es la semana donde tienen que terminar la biografía. O sea, tienen que terminar de investigar, escribir el borrador, revisar, corregir y terminarlo el día 11. Porque la fecha de entrega es el 25, pero digo que lo terminen aquí porque están haciendo también el experimento, que lo van a terminar aquí. Porque ya la próxima semana tienen que empezar a hacer el trabajo de matemáticas que voy a mandar mañana y lo tienen que entregar el 29. Y también esta semana van a estar haciendo la lámina de ciencias sociales que la tienen que entregar el miércoles. Por lo tanto, si ustedes se organizan, les queda toda esta semana de las fiestas patrias libres y están trabajando de manera coordinada y organizada y no van a andar corriendo a fin de mes haciendo todo a última hora y las mamás estresadas y ustedes estresados. Es por eso que les he ido presentando el cronograma de septiembre para que trabajen con tiempo. Ya la biografía debiera estar casi terminado el borrador, porque estamos hoy a 8. Por lo tanto, ya tuvieron el tiempo para escoger el personaje, empezar a investigar, a escribir el borrador y ya hasta mañana terminan de escribir el borrador y jueves y viernes revisan, corrigen, lo pasan el libro y el viernes ya debiera estar listo. Así como el domingo debe estar listo el experimento. Y ya la otra semana, desde el 21 en adelante, van a trabajar en los ejercicios de matemática que tienen que entregar el 29 y con una lámina que tienen que hacer, que es una infografía de historia, geografía y ciencias sociales. Si ustedes trabajan de manera organizada, por eso les recomendé que hicieran un cronograma como este para organizarse. No andan corriendo a última hora como pasó con la actividad del artículo informativo, que a las 12 de la noche todavía me estaban mandando artículos informativos ese día. Ya estamos en la recta final de la elaboración de nuestra biografía, ya nos quedan 2, 3 días para terminarla. Ya estamos terminando nuestra biografía del personaje que escogimos. Ya estamos llegando a la meta con esta tarea. O por lo menos debería ser así. Me despido y nos vemos la próxima clase que seguiremos trabajando con el tema de las biografías. Vamos a ver a otro personaje, el cual vamos a analizar para ir aprendiendo. Aprendiendo de la vida de otras personas nos motiva. Espero que esto los motive a estudiar y se den cuenta de lo importante que es estudiar y que no todos los niños del mundo tienen esta oportunidad ni tienen esta posibilidad de ir a la escuela como la tienen ustedes. Entonces aprovechenla y den lo mejor de ustedes. Este ha sido un año difícil para todos y bueno, nos vamos acostumbrando a trabajar de otra manera. Besitos.